Barreto se pierde el empate, Carlos. La más clara que tuvo 2 de mayo, que domina el partido, que maneja el trámite del cotejo con un Olimpia que no encuentra el balón. Esta vez Noguera, de buena pegada, de buena zurda, consigue el desborde centro del segundo palo, salió, pero ya sabía que no llegaba. Olvera le había ganado esa pelota larga en el segundo palo, todo a su favor. Barreto saca medio cuerpo de ventaja, aplica el frentazo, no baja esa pelota, se va sobre el travesaño, desperdició la más clara para el equipo de 2 de mayo. La salida de Olimpia sobre izquierda con Saúl. Ingresa a www.posteo.le, aposta a ganarlo, cambia de todo. La mejor financiación que ofrece Banco Vita Perú. Ya puedes llevarte una Ranger, un Territory 2024. Banco crece desde la raíz. Estilo libre, señoras y señores, trámite lento, más lento Olimpia que 2 de mayo. Llegó Catedral Weekend a Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento en la categoría de adultos, bebés y solares. Escrinos al 0982927 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Carga Supra 95 aditivada, mantener limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. La peinada de Prato, la pelota de servir. Está para sacarse a Vimi en la frente a la victoria de Cana por 1-0. En forma personal, si tenés cualquier personal, te duplicamos todo. En Argentina 0-0 Racing y Defensa y Justicia. En el equipo de Costas juega Adrián Martínez y en la visita lo hace Rodrigo Bogarín. Cruzamos 41 minutos de este segundo tiempo, 4 más lo que el tiempo agregado por el árbitro. Pasando 41 minutos en el estadio de Defensores. Gana Olimpia 1-0. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresás a msp.rg.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática. $29.990. Escribinos al 021-519.000 con respaldo de Chaco Mer Automotores. Castro tiene saque de costado frente a Preferencia, pone la pelota, cayéndose Junior, el rechazo de Pino de afuera, el asistente técnico de Mendoza justamente apura, la pelota va por la izquierda, vino la marca, 1-0, gana el equipo de Olimpia. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate, Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. El ayudante de Felipe Jiménez es el que apuraba la acción de un lado a otro. Víctor apurando al ayudante de Felipe. Así es, Gustavo Alvarenga, el asistente técnico que es el que hoy dirige al equipo desde la banca. Amonestado Miguel Barreto en el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Caído Dennis. Caído Nelly González. Dennis en el piso y en su campo. En San Justo de Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Yemi, acceso sur casi perpetuo, Socorro Niembé. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Lo atienden a él y Víctor. Así es, con toda la entrada de Barreto, por eso quedó sentido el 10 de Olimpia. En este momento ingresan los médicos para asistirlo. Odol parálisis, Carlos. Sí, pero golpe, le agarró con el pie en el aire, es un golpecito, no pasa nada. ¿Quién te dijo que golpecito? Y porque vi la jugada. Preocupante. Cambian a la cara. Edelvi viene con el tema, está traumado. Por el Claro, tema es de la otra lesión. cosa, eso es otra cosa, pero... No, yo voy a la parte psicológica. Ah, no, ahí sí, pero la jugada no... ¿Va a seguir jugando? Uno opina, Damián. No querés meterte en lío. Ahora se pone de pie, como dice Carlos, pero creo que está la parte psicológica influyendo, ¿verdad? Puede pasar, es muy difícil, por eso que... Cuando te habilita tanto el médico, el preparador físico, la intuición del entrenador es si él superó o no superó esa lesión mentalmente. En lo otro superó, está sano, pero la cabeza del tema. Muy bien, señores, tiro libre para Olimpia. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Con Impago celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo, se quita tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a llegar a los 45 del primer tiempo. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para Internet, Industria, Depósito, Fábrica, Organización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicando al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Domínguez tiene tiro libre, media cancha, tocaba la pelota Gómez, la puso para atrás, la juega Sosa, jugó el balón sobre la izquierda, recibiendo la pelota Castro, paradito, frente a Ferencia, movió la pelota para Junior, la controló Junior Noguera, la marca de Pino, la rebotaba, pelota afuera.
En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo. Caramba, donde esté sin Arturo. El remate de Cáceres 1-0 ganó Olimpia. Hizo seguro, saco. Tiempo agregado en los defensores. Te contamos que cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos, el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. 6 minutos agregó el árbitro del partido. Derlis López al primer tiempo. Golazo del Lactolanda, golazo del campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 como la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Lactolanda campeones de punta a punta. Sentido ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Grutter siempre salís ganando. Llano cae la pelota. Sosa salió el servín de la portería. Viene buscando al Güello. Juega para Barreto. Barreto, indicaciones de Palermo. Pelota a la izquierda para Castro. Toca la pelota. Sale otra vez 2 de mayo. Gana Olimpia. Gol de Ramón Martínez 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pecho y la mirada sin más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, repararse y proteger tu casa con Zika queda bien. 6 agregó el árbitro, resta 5 y termina. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Después General Caballero Libertad con Diego, con Francisco y los compañeros. General Caballero Mayuquín esperando por Libertad. En un mundo lleno de desconfianza te dejamos de querer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. La pelota de Barreto la puso arriba. Cáceres viene para buscar. Iba contra el piso. Pelea Ramón. El juez dice que falta. No, sigue. No. Tiro libre para el 2 de mayo. Sobre su campo se apura la visita. Rebotaba el balón. Olimpia ficha de local en los defensores. Viene buscando el balón Feliu un poco más arriba. Reclamando Alfonso. Pelota al medio para el Güello. La controla. Giró y movió. Entregó para Feliu en punta derecha. Va a llegar a mitad del terreno. Se fue el lateral derecho. Se acomoda. Movió la pelota bien para buscarla. Llano. Atención con esta. Se mete bien Junior para adentro. Se llevó Junior. Será que tira. Prueba y tira. Le pegó. Tiró. Poste derecho y afuera Carlos. Intentaron algo distinto, Noguera abandonó la punta para meterse por el medio, maniobra, aguantó la marca de Martínez, no vuelven nunca los dos volantes de Olimpia, se dejan superar en esa zona desde 18 metros aproximadamente sus remates, sin mucha potencia, sin mucha fuerza. Miró, acompañó el arquero Olveira, no llevaba peligro, porque lo tenía controlado el arquero, ya que no le pegó el número 11 de 2 de mayo con potencia. La pelota la va a sacar Olveira, bastante finales del primer tiempo, gol de Ramón Martínez, 1-0 gana Olimpia. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu partida con 8 erizos y cortes para enteros de piso calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Cardoso para Derlis a la derecha, picó, arrancó, se metió al área, Derlis pelea, la pelota se debía. Se fue, dijo el árbitro de partido y tiro de portería. Va a sacarse el B. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0171830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. En 1 y medio se va el primer tiempo. Con las Motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Condominio 2 de mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. La pelota se perdía cerca del banderín, pelotazo de Oval de costado, Domínguez saca de costado. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se cierra el primer tiempo, la pelota tiene 2 de mayo, el terreno, el que hizo gol Olimpia, ganó Olimpia 1-0. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, te vas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa en peños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Como venía sacada Capazo de la desesperada, el que tiene Eri López, baja Derlis, pelota para Ramón Martínez, juega el balón sobre la izquierda. Se adelanta, pica, se quiere meter arriba, corriendo, se va a meter la pelota a Eri, pelota sobre la izquierda, pelotazo
esfuerzo largo. Carga, se lleva, carga Olimpia, viene un golpe de taco, pero el rechazo afuera, ¿no? Ahora viene buscando Alfonso, se fue el balón para 2 de mayo, ¿no? Para Olimpia, dice el juez. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abato Norte, bloquea Pollos Amaracero de Granjero Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorro, encontrarás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Rubilo, que además este es donde esté sin billar duro. Gana Olimpia 1-0. Hizo seguro, Chaco. Buscando la pelota, viene bajando, controlando, girando Cáceres, cayó, falta, tiro libre, se va el primer tiempo. Puntín de Ramón, amarilla, Víctor. Es amonestado Ramón Martínez, el primero en Olimpia. Porque adrede sacó la pelota para el costado cuando Coya había se ha llenado y el puntín derribó la amarilla. La pelota la tiene Domínguez, se mete bien, vino la carga, va la cruza. Está Cáceres, viene un golpe de taco, pelota a la derecha, Domínguez o no, viene buscando, rebotaba la pelota, falta, tiro libre para Olimpia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600, Uninor, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjeta de crédito, 6 cuotas sin intereses en Punto Parma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy sentido, Cáceres también caído, Saúl se pone de pie, sigue en el piso, Cáceres. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechan los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Final del primer tiempo, se sacó el problema de encima a tiempo el árbitro del partido, gana limpio 1-0, Víctor Villalba contra Ramón Martínez. Gracias, Arturo. Aquí en la zona de preferencia lo vemos en la parte superior a Edison Ortiz, representante de jugadores, el hermano de Gerardo Ortiz. Por supuesto, basquetbolista Edison Ortiz, aquí observando el partido de Olimpia ante 2 de mayo. Vamos a escuchar lo que manifiesta Edison Ortiz. La verdad que un partido bastante interesante, ¿verdad? Buena intensidad a pesar del calor, pero bueno, un partido cerrado, donde los dos equipos están buscando el arco rival. ¿Cómo viste en ese caso este clima? Porque inclusive el árbitro tuvo que parar en 2 ocasiones, como interrumpiendo el juego. Bueno, y la verdad que como deportista, ¿verdad? Muchas veces el calor sofocante te pasa a la altura. Yo creo que es un acierto, ¿verdad? Porque está al lado humano. Y bueno, también ayuda a la calidad del juego y al rodaje del partido. Y yo creo que es una acertada también para que los muchachos puedan hidratarse y estar bien, ¿verdad? Edison, cambiando de tema, ¿cómo lo vas viendo a Gerardo en este retorno aquí a Paraguay? La idea era justamente que gane continuidad como lo está haciendo en Sol. Sí, la verdad que la idea era esa, ¿verdad? La idea era que Gerardo pueda volver a renacer, ¿verdad? Veníamos conversando ya en eso, ya que no podía recuperar la titularidad ya en Colombia. Yo le estoy viendo bien, tenemos ciertas metas con él, ¿verdad? La primera es tratar de volver a la selección, estar dentro de la nómina de los citados para la Copa América, y él sabe que él tiene que trabajar en día a día, y bueno, yo creo que también le costó un poquitito la vuelta, pero ahora ya está encontrando otra vez su nivel de vuelta. La participación de Juan Feliu, ¿cómo estás viendo en esta primera etapa? Bueno, la verdad que con Juan venimos trabajando hace un tiempo. Yo tengo una amistad muy grande con su papá y con él también, ¿verdad? Con toda la familia. Y bueno, estábamos trabajando, buscando la oportunidad. El año pasado tuvo muchísima participación independiente al club, al cual le agradecemos. También le agradecemos a Olimpia porque nos dio la oportunidad. Bueno, y hoy es jugador de 2 de mayo. Tuvo su tiempo de adaptación también, pero sabíamos que necesitaba la oportunidad porque sabemos de su potencial, y esperemos que siga así, siga creciendo y bueno, acompañarle durante toda su carrera. ¿Cómo se dio su vida a 2 de mayo, Enche? La verdad que entramos por la ventana, ¿verdad? Para ser sincero, el plantel ya estaba cerrado, ¿verdad? Y bueno, tuvieron un inconveniente con creo que uno de los laterales que volvió a Guaraní, no recuerdo el nombre, y bueno, también tengo cierta relación con la gente de 2 de mayo con la que venimos hace tiempo trabajando también, y hemos llegado a un acuerdo con Olimpia, salimos del club de la mejor manera, y bueno, hoy gracias a Dios él ha tenido la oportunidad, y yo creo que está retribuyendo eso con un muy buen nivel, y yo creo que todavía no alcanzó su pico. Yo creo que va a tener un gran año y va a ser un gran deportista. Gracias. La palabra de Enchi Ortiz, representante de jugadores, y como ustedes lo escuchaban al final, representa también a Juan Feliu. De hecho, une un vínculo
de hace años a Edison con el papá Juan Pablo Feliu, lo dirigió por varios años en su época de basquetbolista activo en Olimpia. Muy bien, la opinión de Carlos Alberto Quisa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Muchas veces dije que un equipo grande no puede esperar. Hoy Olimpia esperó. Hoy Olimpia conoce sus limitaciones y no salió a apretar. Contra todo pronóstico, no fue el protagonista, el dominador, el que manejó la pelota, sino que esperó a ver si alguna pelota le llega a Derlis, si puede desequilibrar poco para un equipo con pretensiones. Pero hay algo que tengo que destacar o no puedo dejar de mencionarlo. Cómo presionar con Prato, con Derlis y con los otros futbolistas que vienen detrás, que no tienen un gran recorrido. Entonces hizo retroceder el equipo y a partir de ahí, y que no está mal porque hay dos formas de jugar, uno es apretar y otro esperar. No hay tres formas de jugar este deporte. Pero le faltó lo segundo. Al recuperar la pelota, a pesar de las intenciones de picar de Prato o de picar de Derlis, muy pocas veces el balón le llegó bien puesto, porque para eso también se necesita riqueza técnica. Entonces, el trabajo de elaboración de juego lo realizó el 2 de mayo. El partido se desarrolló más en terreno de Olimpia que en terreno de 2 de mayo, cuando uno podía suponer hipotéticamente antes del juego que iba a ser todo lo contrario. Y no pasó eso. Repito, una primera etapa donde Olimpia encontró el gol en una jugada trabajada, ensayada, que le salió muy bien, y que Martínez, poniéndole el pie, arrancando desde fuera del área hacia el punto penal, vaciaron esa zona en la marcación hombre por hombre, y la pelota cerca de la base del palo para poner el 1-0. Después no hay llegada porque las otras insinuaciones de Olimpia estaban viciadas de posición adelantada, entonces no la contemos. Y a los de mayo, que armó un esquema que no es que confundió, que Olimpia no supo cómo resolverlo, lo encimó a sus dos volantes internos, que muchas veces hemos señalado en el fútbol paraguayo. Es el fútbol donde todos quieren jugar de volantes internos porque no tienen obligación de marca y tampoco se lo marca. Siempre están libres. Fíjense en cualquier partido. Entonces los que más tocan la pelota, los que más juegan, los que más participan son los volantes internos, porque cuando el equipo tiene el balón, ellos no están marcados, porque no salen a apretarle los dos volantes internos del equipo rival, y entonces, como un pacto, son los que manejan lateralmente y de vez en cuando una cortada, una pelota metida o intentando meter detrás, o levantar para que pelee el 9 para ir a batallar. Y ese es el fútbol nuestro. Pero hoy Felipe Jiménez presentó un esquema distinto a lo que normalmente vemos. 4-1, 4-1. Y tiene sus cosas positivas, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica o lo que se te presenta en el partido. Porque hay algo que no estaba en el libreto del técnico de 2 de mayo, que fue la jugada del gol, de pelota quieta, de córner, en jugada ensayada y preparada por la gente de Palermo. Pero 4-1 lo anuló futbolísticamente Olimpia en el manejo del balón, en el toque, en la circulación, en la intención de elaborar alguna jugada y que esa pelota le llegue limpia, ya sea a Cardoso, lo mejorcito de Olimpia, para tratar de generar alguna situación de riesgo, de juego colectivo, de funcionamiento. No participó nunca Gómez en la salida, no participó nunca Martínez en la salida. Los laterales que se estacionan al costado, como si le dieran la pelota, las dos veces se le fue afuera, una para Guarí, otra a Zavala, porque como están parados, muy pegados a Richie, a la línea y sin perfil, cuando ve que viene a apretarlo, entonces ahí aparece qué va a pasar, me va a trabar la pelota y ahí comienza la duda. Alguna vez me dijeron o me reclamaron por qué no le seguía a un futbolista rival y le contesté, a mi viejo en verdad, ¿para qué papá si ya no le voy a alcanzar? Y ahí me dice,
Acordate que el que va a patear escucha las pisadas y eso le puede generar una duda. Y es verdad, con el tiempo comenzás a comprobar. Una cosa es jugar si no tenés un rival a 2 metros de distancia, a 1 metro de distancia, y otro es jugar frente al rival que está cerquita tuyo. Por eso, jugar de enganche es mucho más difícil, jugar de espalda es mucho más difícil que jugar de frente. Jugar de frente vos ves el panorama, todo lo que sucede en la cancha. Jugar de espalda tenés que tener aquello que le dicen, ese ojo rápido, es distinto, es dificilísimo. Por eso esos jugadores cuestan más, tienen otro valor en el mercado. Es así de simple la explicación. Y Olimpia no le encontró respuesta a ese planteamiento de 2 de mayo, en donde tiene que sacar a los costados o hacia atrás para que le sigan esos 2 volantes internos, y ahí se genera un espacio, y al costado de Argüello, que es el volante central de ellos, ahí debería de aparecer algún volante de Olimpia. El que juega por fuera, o Prato o el propio Derlis González como el primer receptor. Es decir, saltear la línea de volante central. No es tan complicado. Pero Olimpia no mostró esa alternativa y terminó siempre con el pelotazo de Olveira o con el pelotazo de uno de los zagueros centrales. Y acá se viene la otra pregunta. ¿Para quién? ¿Prato va a ganar por arriba? Puede ganar de 10, 1, 2. Pero aparte, si vos no tenés y tenés que dividirla, no está mal. Pero sabés que te va a perder tu delantero. Pero entonces tenés que preparar el equipo para que el rebote gane en tus volantes. Y eso significa determinación, eso significa jugársela, ir a buscar esa segunda pelota que es tan fundamental en el fútbol. Pero Olimpia eso no lo hizo y fue dominado por el 2 de mayo, que jugó bien hasta las cercanías del área. Y ahí viene lo otro. El funcionamiento que planteó el equipo visitante era correcto para anular el funcionamiento de Olimpia. Y lo consiguió, no tenga ninguna duda. Olimpia no se vio bien en ningún pasaje del partido, a pesar de este 1-0, que si miramos el trámite del cotejo es injusto. Olimpia no hizo mérito para estar ganando parcialmente esta primera etapa. Y ahí está Cáceres, que es batallador, que lucha. Pero el trámite del partido te pide que lo acompañen porque estás perdiendo. ¿Cómo haces? Por eso el fútbol es tan interesante. Porque tiene que renunciar, porque en el fútbol paraguayo muy pocos equipos, por eso aparecen los 3 zagueros, para soltar a alguien, porque hoy le falta uno más arriba. A pesar del buen desempeño de Alfonso por el costado derecho, que metió varias diagonales y donde nunca apareció Gómez, el que tiene que darle la cobertura a Zavala, que cierra al lado de afuera. Feliu, que no recibió juego, pero que pasó varias veces al ataque con una velocidad como tiene que pasar una lateral, con determinación. Es cuestión de ponerle la pelota para llegar al desborde. Pero después necesita que aparezcan los otros, y muy poco de Llano, que me había gustado en el partido frente a Cerro, hoy casi no apareció. Domínguez moviendo la pelota, pero sin encontrar la posición para hacerlo daño. Y entonces todo ese dominio, esa posesión de la pelota, el manejo prolijo que intentaban por el costado derecho la gente de 2 de mayo, no tenía el final. Porque Cáceres estaba en inferioridad numérica, porque Llano no acompañaba, porque Domínguez no pisaba el área, porque Noguera no cerraba para generar más gente dentro del área. Y ahí se diluía lo que parecía un fútbol sencillo, simple, pero con proyección, que planteaba este 2 de mayo de buen rendimiento en el presente campeonato. Así se fue esta primera etapa, con el 1-0 en el gol de pelota quieta. Y un segundo tiempo donde Olimpia tiene que mejorar su producción futbolística, donde Olimpia tiene que encontrar, no ser tan dominado como lo fue esta primera fracción. Me dirán algunos, es dominado pero está ganando el partido. Pero ojo, que es cierto que no generaron situaciones claras de conquista, pero te transmiten la sensación que en cualquier momento va a llegar esa chance. Que le faltó profundidad, que le faltó meter la pelota o que haya más gente de 2 de mayo que pise en el área.
Van a correr los minutos, el resultado se mantiene, entonces el jugador se va soltando también porque la derrota se avecina o está más cerca del final. Entonces se corre más riesgo. Y Olimpia no ha encontrado, o no encontró, o no nos transmitió este primer tiempo eso. Veremos cómo lo plantea Palermo, sobre todo para zafar si 2 de mayo sigue planteando de la misma manera y va a seguir adoleciendo de fortaleza ofensiva, porque repito, con Cáceres solo y si no pisan 2 volantes el área, le va a costar un montón llegar hasta Olveira y emparejar el partido, a pesar que en el trámite del cotejo es más. Y Olimpia, por todo lo que representa su historia, por la grandeza de lo que es la institución, debe encontrar cómo nivelar el trámite del partido para generar algo más de lo poco que generó en estos 45 minutos el equipo de Palermo, independientemente al resultado, que fue lo mejor que le pasó al elenco franjeado en esta primera etapa. Alex Arce convocado a la selección, Gerardo. Sí, señor, leemos el comunicado. El cuerpo médico de la selección paraguaya comunica que, según el reporte recibido por parte del Torino, el jugador Antonio Sanabria, que estaba bajo tratamiento por una lesión en el tendón de Aquiles en el partido que su club disputó hoy por la Serie A de Italia, resintió dicha dolencia, por lo que no podrá formar parte del próximo amistoso ante Rusia. El futbolista será sometido a un tratamiento médico en su club en su reemplazo. El cuerpo técnico albirrojo convocó al delantero de la Liga de Quito, Alex Arce, quien se sumará al plantel para el juego del 25 de marzo. ¿Terminó su partido ahora? Sí, señor, cayeron 2-1 ante el Aucas de Carlos. Le podés llamar por teléfono o combinar con él terminado este partido la hora que le vas a llamar, porque siempre fue muy atento. Sí, señor. Sí, señor. Para no interrumpir esta transmisión, le decía en qué momento termina más o menos y hablar con él, porque va a ser muy difícil después, porque hay como una prohibición una vez que esté ya convocados oficialmente. Así que vamos a tener a Alex Arce, su convocatoria a la selección nacional. Los cambios, estamos con la información. Informa personal, si tenés juego y personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 34, Marcos Caballero. Y se retiró Jesús Llano. Y con el número 20, Marcos Gaona, dejó el campo Junior Noguera. Los cambios en el equipo del 2 de mayo lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Egeo. Arrancó el segundo tiempo. ¿Y qué experiencia tiene Víctor Alex Arce en la absoluta? No, Alex Arce, primera convocatoria, Arturo. Eso, ¿te imaginas lo que significa para él esta convocatoria? Me dirán, bueno, por lo que pasó con Tony, pero de todas maneras, para Alex Arce en esta gran producción, convocado a la selección paraguaya. Atención con esta, pica bien Gaona, se metió Gaona, le cerraron el camino, buena. Tiro de Portilla para combinar una entrevista, si puede ser, terminado este partido. Mil empeños, venta, reloj, joyas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Sí, declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chorteví, con la garantía de la cooperativa Chortitze. Arturo. Sí. Marcos Caballero, el recién ingresado, es el hijo de Mauro Caballero, hizo las inferiores en Olimpia, estuvo jugando a préstamo en el ascenso de Portugal, en el club Salgueiros, 22 años para Marcos Caballero, que acaba de ingresar en el 2 de mayo. Marco, ¿es con ese o sin ese? Con ese. Marcos Caballero, el hijo de Mauro Caballero, la pelota larga a profundidad. La pelota pica cerca, banderina afuera. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Incluso, Gerardo, hablamos con el papá o con la mamá de Alex Arce. Con el papá, señor. Le podés llamar al papá, lo que va a sentir la emoción el propio padre. Terminado este primer tiempo. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento de control ganador Top of Mind 2024 en tu mente. Perdón, terminado el partido, digo, disculpame, Darío. Sí, Darío. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento de control ganador Top of Mind 2024 en tu mente, en tu preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Qué chances de periodos de mayo, perdió la pelota a Zavala, le tocaron a Alfonso, que está jugando por el costado izquierdo, porque Gaona entró por la derecha, remató colocado, solo atinó a mirar a Olveira porque no tenía nada que hacer, se salvó Olimpia. Esa que de costado campo rival corresponde al 2 de mayo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, paraguayo sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate a 319-0000, Salud Protegida. La pelota viene para buscarla bien por el medio, Domínguez, la baja, levantó la pelota para ponerla larga al cuello, va a las manos de Olveira, posta derecha. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de
de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arturo. Sabriani López, la opinión de Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene pedido Fleming. Sistema prepago venido Subetela en 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y tira, colocó el centro. Se va contra el segundo poste arriba cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Barreto es guapo, pero lo veo lento al jugador de Pedro Juan. También es lento. Sí, lo veo lento. Tiene mucha potencia, muchacho. No, es guapo, digo, pero lo veo lento. En esta es un ejemplo. No, acá perdió porque esperó que le pite el árbitro, le tocó, le ganó bien a Derlis, pero después le faltó esa experiencia de jugador de jerarquía. Ey, no pitado, no pitó, no te entregue, y ahí entregó la pelota. Muy bien, balón sobre la izquierda, buscando la pelota, buscando la salida. Castro pone la pelota larga, falta, juez dice que no, recuperando Olimpia. La pelota la tiene Ramón Martínez, que es su caño y autor de gol. Dejó para Prato, buscando la pelota a la derecha, se mete bien Cardoso. Atención, Erika aparece a la izquierda. Vino el pelotazo sobre el área, Chiqui controla al arquero Servé. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso y mucho más. Con CNT, el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Peleaba Gaona en los sentidos cuando se metía arriba buscando la pelota el jugador Marco Caballero. La pelota la tiro buena. Televisor Tokio 43 pulgadas en cuota 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprendente llevando tu pollo Pechugón de tu pelería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Hay falta, media cancha, tiro libre, corresponde a Olimpia. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con tus tarjetas y crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. La opinión de Carlos Alberto es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sobre Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subetela en 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Fue amonestado Javier Domínguez en la última jugada por la falta a Marcos Gómez. Gómez en el piso. Perdón. ¿Quién es el ayudante de Palermo? El ayudante de Palermo, aquí tengo la planilla, voy a para no cometer el error así como ayer. El ayudante de Palermo es Juan Ignacio Ayazo. Juan Ignacio Ayazo es el asistente técnico de Martín Palermo. No, preguntaba porque salía a darle indicaciones para mí correctas a Martínez, que tocó la pelota lateral, se pegó un pique de 40 metros buscando el ataque, y le dice, hey, no es tu función es quedarte, mantenerte, jugar de respaldo, tratando de ordenarle al 27 de Olimpia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rubilo, que nada más este donde esté sin Arturo. Y su seguro, Chaco. El gol hizo Ramón Martínez. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral hasta 50% de descuento en categoría de adultos, bebés y solares. Escribinos al 0982-927-610 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. Zavala le va a pegar. Barreto es guapo, ¿eh? Yo no digo que no sea y eficiente, pero en la jugada anterior que le había ganado Derby explicaba por qué Carlos Alberto quiso Olimpia ganar 1-0. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Alfonso se escapó, va a sacar un remate al arco. Atención con esta, le va a pegar media luna, tiró. Todo bien y el final mal, Carlos. Todo bien de parte de Alfonso. Lo que no entiendo es por qué retroceden los defensores de Olimpia. Eran 2 contra 2. Se tenían que haber parado mucho antes para que llegue la ayuda, para que el jugador decida. Se paran siempre en la cabecera del área. Vaya a saber uno, ley del por qué. De ahí le enganchó, que tenía una opción del pase a la izquierda para Cáceres, quedó fuera Capazo, le gambeteó bien a Salcedo y de la entrada del área, 16 metros de distancia, remató alto sobre el travesaño. Segundo remate de Alfonso en esta segunda etapa, segundo afuera, pero son las sensaciones de gol que transmite Dos Mayo, que sigue manejando el partido. Está buscando Prato, le robaron el balón, la tiene Sosa, juega para Domínguez, para el medio, busca la salida al 2 de mayo. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol.
Pasaste, probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pasaste de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión de protegida. Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla Trata preferida. de construir el fútbol. Argüello, Prato le ganó Barreto, se fue, tocó para atrás, atención con esta. Se mete bien, cargando limpia la pelota de Gómez. Gómez con el balón, Gómez con la pelota sobre izquierda. Eric López espera, Gómez se metió, jugó para Eric, largo, vino la marca y afuera corre. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Sí, felicidad. tiro de esquina, corresponde al equipo de Cano. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de Lemías, eso es su casi perpetuo socorro Ñembe. Que cerraba, Feliu. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la El que vida. tira Zavala, llega Cardoso, déjame a mí, le dijo Cardoso que tiro yo, le dijo Zavala, actualiza el árbitro del partido, Derby López, en la esquina de Preferencias y Norte. El árbitro para actualizar, vendrá el disparo, al árbitro charla, conversa, jugadores de Olimpia, Pocosita no, empujones, no dice el árbitro del partido. Siguen los empujones. Ahora el árbitro va a actualizar, vino el tiro de esquina, golpe de cabeza, caído un jugador de Olimpia, sigue, dijo juez, se iba Saúl al piso. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Cheque tu cupón para el sorteo. Promo válida para comercios adheridos. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. ¿Y Parsajú cuándo ingresa, Víctor? Está calentando en este momento Parsajú, por ahora no mira mucho Palermo hacia sus alternativas. La pelota a profundidad, se quiere escapar. Eri se fue contra el piso a la salida. Bien peleando Castro. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay de Inmobiliaria S.A. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. Tiro libre para el 2 de mayo. Después de Iván, Francisco López, los compañeros. General Caballero Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Te contamos que cuando cargas cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeos. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Alfonso con la pelota, arrastra dos jugadores, metió para Argüello, puede ponerla para Domínguez, tuya, le dijo Domínguez, levantó la cabeza, se abrió sobre la punta derecha, cargando el equipo de Pedro Juan Caballero, para llevarse Marcos, se metió Marcos Caballero, marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko Kame, el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, Rubi Loca, la necesitan de este millar del mundo. Ganó limpio por 1-0. Y su seguro, Chaco. Feliu, sí, la pelota va para buscarla, se mete arriba, carga al 2 de mayo. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda primeros en tu mente, en tu preferencia. Claro, Feliu, el que se adelantaba sobre la punta derecha cuando reclamaba Marcos Caballero. Me rectifico, Feliu de punta derecha. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos sin permeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Sica. Queda bien, Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Ahora taponado por Saúl Marcos Caballero. La pelota pique, se mete afuera y saque de costado. Corresponde a Olimpia. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Carlos, la posición de Olimpia ante el 2 de mayo. ¿Deja dudas? Sí, encontró el gol en una jugada preparada y me llamó la atención todas las indicaciones en otro córner de Palermo, como entendiendo que tiene poca creatividad, poca magia y apuesta un poquito tipo Subeldía hace tantos años en las jugadas de pelota quieta como uno de los recursos más importantes en materia ofensiva. Pero repito, Olimpia no encontró la manera de jugarlo a este partido, gana 1-0 es cierto, pero no jugó bien.
Ahí saca de costado, corresponde a Olimpia, punto derecha, Pino en el centro, frente, platea. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. En México arrancó Cruz Azul ante el Necaxa en el equipo visitante suplente el ex aeroporteño Brian Zamudio. Saca de costado a Pino, la puede ponerla para Prato, viene buscando la pelota Sosa, le quedó Argüello, Domínguez con el balón, la pone para Barreto, Barreto puede ponerla para Feliu, juega la pelota para Solquero, se viene al Orto del estadio. En un mundo lleno de desconfianza, te dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Reclama falta, Cáceres, tiro libre para el 2 de mayo. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu paridad con los chorizos y cortes parrilleros de Oficia. Oficia, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Se repliega Olimpia, carga otra vez 2 de mayo. Falta como lo hizo todo el primer tiempo. Tiro libre para el equipo de Pedro Juan. Domínguez frente a la pelota, ubicó sobre la izquierda. Atención con Castro, cerquita Alfonso, juega la pelota dentro del área. Sacando como manía Capazo la pelota, Prato que fue para buscarla. El rebote tiene la pelota sobre la izquierda. López jugó para Prato, Prato de espaldas al largo. Juega la pelota bien para Ramón Martínez, mitad de terreno. Toca para Gómez, mitad de campo, Zavala. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Hay una falta, Víctor Villalba. Y caído Gaona del lado de 2 de mayo y Carlos Espínola del lado de Olimpia. Falta de Gaona. Hay tiro libre para Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Unisalce Central España 330 San Lorenzo, filiales en La Mareca, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. El tiro libre vale para los puntos de Olimpia sin jugar bien al 2 de mayo por 1-0. Desde los Viños de Alamos en Mendoza, Argentina, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994603-777. Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Si llegase a ganar Gerardo Olimpia 2 de mayo, ¿alcanza en la tabla o le pasa? Le alcanza, ambos con 17, señor. En caso de victoria, señoras, señores, la pelota de Prato colocando bien, devolución para Prato, tiró afuera. Hay offside, arriba el banderín, offside, indirecto para 2 de mayo. En Rombo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rombo CCA de seguro, 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Alguna vez cuando comencé el periodismo, un viejo comandante me dijo, nunca utilicen el periodismo la palabra creo. Y tampoco critique a los delanteros. Pero en verdad, porque después te tapan con una jugada, hacen un gol y te tapan la boca. Pero en verdad, muy por debajo de su nivel de Luis González. La pelota viene para buscarla sobre la izquierda, cargando, se metió Castro con dedicatoria, ¿no? Sí, porque aprendí Te de... agradezco mucho. Ay, caído con la Olimpia, ¿quién es? Carlos Espínola. Fútbol Paralisa. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganarás este donde estés sin Guillardo Maduro. Isabelino Acosta 1-0, gana Olimpia. Y su seguro, Chaco. ¿Vos sabés qué fue Isabelino Acosta? Sí, jugué contra él. El 9. Fuerte, duro. Se va a Colombia. Preguntan, quién es los colombianos. Le dan con un mazazo. Itapuense, Carmen Paraná, por ahí. A esa anécdota que vos contabas y te voy a dar. ¿De dónde salió? ¿Cómo juega? ¿Quién recomendó? ¿Por qué? Con una grabadora ponían así y decían que en Paraguay no le daban trascendencia. Llegó a jugar la Copa América con Ranulfo incluso. Fue citado, ¿te acordás? Sí, fue compañero mío. Todo el partido le daban con un caño en Colombia. 44 minutos. Gana su equipo. Gol Isabelino Acosta. Hay tiro libre para Olimpia. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea pollos amaneceres, granjeros Campo 9. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas y créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista, entérate los aliados. Ahora nos falta completar en qué equipo jugó Buscampo en Colombia, donde jugó Gerardo Isabelino Acosta. Le dieron con todo el partido de donde salió uno de los fuertes de Colombia. Gana su equipo 1-0. Isabelino Acosta, el paraguayo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señores, se que gana partidos Olimpia, pero hacer el gol lo hizo Ramón Martínez. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar los descuentos increíbles
en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Poniendo país. cuerpo bien, Barreto anula Prato en esta intención. La pelota la saca como puede Servín. La pelota va sobre la punta derecha buscando a Alfonso, volvió a su lugar de origen. La pelota sobre la punta derecha, lo reclama Palermo, 1-0 Gana Olimpia. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Baterías Barta, un golazo. Llegaron los imbatibles en supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. Deportivo Pereira, señor. Pereira, el Deportivo Pereira, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, donde varios paraguayos desfilaron por el Pereira, dicho sea de paso, de los tradicionales el Pereira, donde el maestro César López Fretes hizo historia el técnico paraguayo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo paraguayo, sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La Peña Protegida. de Carlos es una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La Salud tiene habilidad Fleming. Sistema prepago habilitado. Sube ya la 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nada, poco limpia, ya lo decía Carlos, la pelota la tiene Domínguez, no puede definir el equipo de Pero Juan, se fue Castro a punta y tiro, no, Castro jugó la pelota, bajó la sobre la izquierda, atención, estaba reclamando Cáceres, quiere tira, no, se metía Marcos Caballero al medio, del rebote el hijo de Mauro, la pelota pica campo, domina, presiona Pero Juan. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños, ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Jortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Jortitzer con la garantía de la cooperativa Jortitzer. ¿Quién cayó? Ramón Martínez. Fútbol paralizado cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y felicidad. Ramón Martínez, gol del único gol de este juego para Olimpia. Lo concretó sobre el arco, surco fuerte, disparo por bajo contra el poste derecho. Después Diego, Francisco, los compañeros General Caballero, Libertad que arranca a las 9 de la noche. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control Ganador Tobos May 2024 en tu mente y en tu preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Sin cambio, Olimpia, Víctor. Por ahora sin cambios. Hace 5 minutos más o menos hay una conversación casi permanente entre Palermo y su asistente y miran hacia los suplentes, así que no descarto que en los próximos minutos se venga la primera variante en este segundo la tiempo. pelota a fondo de cancha, reclamó Prato, le dijo es tuya el argentino, volcado al fondo, metió el centro, tiró, buscaba a Derby, el rechazo afuera, saca de costado para Olimpia, campo rival, punto derecho, frente, platea. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saque de costado, corresponde a Olimpia con Arturo. Sí, señor. 2 cambios en el 2 de mayo. 25 David Fleitas y 33 Ariel Gauto, los que van a ingresar. David Fleitas de Nacional. Así es, a préstamo de Nacional delantero y Ariel Gauto volante a préstamo de Guaraní. ¿Y el otro que entra quién es? Ariel Gauto, volante central que está a préstamo de Guaraní. Gauto. Sí, ¿Qué número tiene? 33. Se retira Víctor Argüello y el otro que sale es Matías Cáceres. Bueno, los cambios entonces, Matías Cáceres y en puesto por puesto, en este caso David Fleitas, ¿eh? Así es, y lo mismo para Gauto, puesto por puesto sale Argüello y entra el volante central Gauto. Muy bien, Gauto, ingresa General Caballero. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganan las sección de Chesín. Y Arturo Rubilo. Señores, ganó Olimpia 1-0. Hizo seguro, Chaco. Gauto 33, 1-0 gana Olimpia. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el paso misterioso y mucho más. Con Cinetir, poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Momento oportuno para el cambio del equipo de 2 de mayo. Digo esto porque en los últimos 3-4 minutos había bajado esa presión que tampoco es intensa, pero el dominio de Olimpia consiguió salir un poquito más de su terreno de juego sin generar situaciones porque no tiene fuerza en ataque. En una noche opaca tanto de Prato y Derlis González, y con esto esta vez tratando de darle un poquito más de dinámica. Cáceres, que batalló bastante, había caído en su rendimiento físico esta segunda fracción.
Le robaron la pelota a Debbie, no hay falta cuando jugaba él y recupera la pelota bien sobre la izquierda. Se manda el ataque con todo, atención con esta, viene reclamando Marcos Caballero, Alfonso con la pelota. Va a jugarla, tocando bien, devolución mal, se equivocó, se metía Fleita. Pelota sobre la izquierda, carga el 2 de mayo, volcado arriba. Para sufrir, lleva tu Split BCP de 12.000 Bitcoin con 2 cuotas de regalo, antes 18 cuotas 261.000, ahora solo 16 cuotas 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendido llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Vino centro con el tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupi, 28 años tirando tu lugar de felicidad. Le va a pegar Alfonso, ¿quién es? Elías Alfonso. Ahí con el tiro de esquina, pelotea, se hizo. Ingresa a www.posteo.le, aposta a ganarlo, cambia todo. La mejor financiación que ofrecen Banco Vita, Perú, Villa, puedes llevarte una Ranger, un Territory 2024. Banco crece desde la raíz. Hay tiro de esquina. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en la categoría de adultos, bebés y solares. Escribinos al 0982927610. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Carga Supra 95 aditivado, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Copetrol, vamos. Vino el tiro de esquina, pelota en el aire, Olveira con seguridad va contra el piso y el trepa atropellaba Barreto. Desde la comodidad de tu casa o la oficina, ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresar a msp.rg.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un Pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con respaldo de Chaco. Ver Automotores. 2 de mayo es el que tiene la pelota, tiene la posesión y ha generado poco. En la segunda etapa, 2 remates de Alfonso, es su mejor jugador, de eso no hay ninguna duda. La pregunta es ¿por qué? Porque llega hasta 3/4 de cancha, a la altura del área grande. A partir de ahí quiere centralizar, levanta la pelota buscando a sus delanteros, a su 9, en este caso Marcos Cáceres. Pero los defensas de Olimpia están de frente y generalmente ganan. Le faltó desborde, atacar por afuera al equipo de Pedro Juan para generarle más zozobra al representante franjeado. Olimpia gana 1-0, es cierto, el resultado le es favorable, el rendimiento no. La pregunta es ¿por qué no cambia Palermo? Debe ir uno de los dos de punta, o Derlis o Prato afuera. Como cambia Palermo, cambia por Parzajú posiblemente, porque esa fue su característica desde que llegó a Asunción. Pero el partido le pide que refuerce la zona del medio. Bien le puede sacar a Derlis o a Parzajú y meter un volante para que le ayude a Gómez y a Martínez a ver si nivela el trámite del partido. Buscando Fleita sobre la izquierda, Marcos Caballero para el medio, pelota fuera y saca de costado. Alfonso sobre el campo rival, sobre punta izquierda, se adelanta Castro. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo Hidro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso sur casi perfecto, socorro Niembe. Va a venir el centro en la punta izquierda, tomó vuelo, cruzando la pelota Marcos Caballero, se mete sobre la punta derecha y la controla bien con todo, pero saca la pelota como puede Cardoso para atrás, se lo giró sobre la izquierda. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Intentó pelear esa pelota Gaona, hay tiro de portería para Olimpia. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Chiquito cupón para el sorteo, promo válido para comercios adheridos. En Energy, más de 80 estaciones de servicios en el país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad a precio justo. Señoras, señores, 1-0, después vendrán Diego, Francisco López, los compañeros General Caballero Libertad. Para instalarte industria de depósito público, organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000, Universitaria, socios de tu vida. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Caramba, donde te sin billar tu punto. Hizo seguro, Chaco. El gol de Martínez. Te contamos que cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo, hacer el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py, al Sol Seguro siempre te acompaña. Saque de costado. Una de las demostraciones más flojas de la Olimpia es esta, ¿verdad, Carlos? En la era Palermo. No, perdió el control del partido, no tuvo nunca. Lo raro es que no haya modificado, llevamos 70 minutos y no intentó cambiar. Uno puede pensar que es exclusivamente por el resultado, pero si 2 de mayo se anima, busca un poquito más por afuera, no tanta centralización de juego o centros frontales, le puede generar inconveniente. Y uno dice siempre, hay que cambiar antes que sucedan las cosas. Que te hagan el gol y después vas a cambiar.
Cuando el partido, el trámite, te dice claramente que el manejo del juego lo tiene 2 de Mayo, el resultado lo maneja Olimpia, pero 2 de Mayo maneja el partido. La pelota la tiene Barreto. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a UTIC.tu.py, UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Golazo de Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 con la marca más preferida y ya son 10 años consecutivos. Lactolanda campeones de punta a punta. Pelota para Alfonso Lejera, se va Alfonso, marcó Martínez, córner, estilo de esquina, corresponde al 2 de Mayo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Le va felicidad. a pegar el 7. Sentite una hora haciendo la compra del mes en Casa Gluter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas. En Casa Gluter siempre se elige ganando. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de VH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 41 años cristalizando sueños. La pelota la controla Alfonso, metió sobre Lejera, va a venir un centro, toma vuelo, buscó Caballero cuando se metía Barreto, totalmente adelantado el central. Remy se quiso ir amarilla. ¿Amarilla para quién, Víctor? Es el central Sosa el que va a recibir la tarjeta amarilla. En el piso de Erly González. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Sportín, etiqueta negra con pomelo para hogar de sabor único Sportín. Pásate ya, se lo protegido. Tienen beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud La opinión de protegida. Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Subellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Yo veo mucho fútbol internacional, me gusta, me apasiona, me encanta el fútbol, disfruto, pero digo, no veo un campeonato que se interrumpa tanto como el nuestro. Yo creo que es hora de que se tomen decisiones, que el árbitro, que venga una normativa, que jugador caído, si él interpreta que no es gravedad o que entren enseguida los médicos, que lo retiren, algo hay que hacer. No podemos tener tanta pausa, no se puede jugar tan poco, tan cortados son nuestros partidos. ¿Cómo entusiasmar a nuestra gente, a nuestros hinchas, para que vengan y disfruten del fútbol si tenés tanta pausa? Y vos sabés bien que no son jugadas para que se queden caídos los futbolistas. Yo le culpo a los árbitros, pero también hay una gran responsabilidad y una gran culpabilidad de parte de los futbolistas. ¿Qué ocurre con Denny, Víctor? Y en este momento recibió la asistencia después de la falta, lentamente se va levantando y se aprovecha para hacer la pausa de vuelta para hidratación en este momento. Pero fue un choque de cuando pasás la pelota un sombrerito, te pone el físico para cortarte, jugada de tarjeta, eso es correcto porque interrumpe una posibilidad de ataque, pero no te puede doler nada. El jugador está preparado para ese tipo de contacto. No nos olvidemos que el fútbol es contacto. Aquí se paralizó. Arturo. Sí. Y se viene en Olimpia camiseta 8, Hugo Quintana. ¿Quién se va? Y creo que uno de los volantes centrales, en un rato vamos a confirmar, Arturo. Hugo Quintana será el segundo cambio y la segunda ventana. Así que después de esto, Palermo, si quiere usar los 5 cambios, tendría que hacer los 3 en una sola posibilidad. Se va a levantar el tablero en un rato. Hugo Quintana, el que va a ingresar camiseta 8. Van al VAR y entiendo que es posible tarjeta roja para el jugador de 2 de Mayo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Rubilo, gana más éxito de este indica Arturo. Olimpia gana 0. Y su seguro, Chaco. Bueno, mostró amarilla y si lo llama es para la roja, Víctor, ¿eh? Sí, entiendo que sí, Arturo. Y se quedan ahí los de 2 de Mayo con la duda. Derli se toma el rostro, no sé si hubo aparte de la jugada para cortar un golpe en la cara, por eso se acerca Derli a ver la situación y por eso llaman para tarjeta roja al central Sosa. Muy bien, vamos a ver qué determina el árbitro. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos sin permanecer, repararse y ya proteger tu casa con Zika, queda bien. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Carlos Alberto. No, las imágenes no son claras, la toma de bastante distancia. La única posibilidad es que levante la mano derecha y le pegue una trompada, pero en la otra imagen no se ve eso. Salta así el jugador, evita el contacto, pero la otra es último recurso, pero está volviendo un jugador y es en la media cancha, no puede aplicar eso. Raro, para mí la amarilla está bien puesta, pero cuando te llama el VAR, como tienen tanta personalidad los árbitros, seguramente va a cambiar, que para mí sería un error la roja. El árbitro que dice, Víctor. Y ahora se da la vuelta.
No, se mantiene la decisión en cancha de tarjeta amarilla. Es lo que decía Carlos Alberto Quise. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de querer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la cita hombre calidad papasa. ¿Quién está en el bar, Víctor? En el bar Gedi Díaz Zacarías. Y bueno, error. No se dejó llevar el árbitro de partido. Tiro libre. Testado comprobado y probable en tu práctica con los chorizos y cortes parrilleros de oficio calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Ramón Martínez, ingresa camiseta 8 Hugo Quintana. Segundo cambio en Olimpia. Hay tiro libre para Olimpia media cancha. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0171830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Vera no podía jugarlo hoy. Vera no podía jugar. No, por el tema de los extranjeros. Claro. Ah, perdón. Pero estaba anunciado, Víctor. Y en realidad, Arturo, ese equipo no podía ser porque 5 extranjeros hubiesen sido. Está Olveira, Capazo, Zavala, Prato. ¿Y en el banco no puede estar? Sí, puede estar en la banca, pero tiene que salir efectivamente extranjero. Disparo al arco. Gol. Del 2 de mayo lo hizo Gaona. ¡Qué bombazo! ¡Qué presencia de Gaona! Para definir contra el poste derecho sentado el arquero Olveira. Gaona, terrible disparo. La paridad en el defensor. El bombazo Gaona lo hizo. 1-1. Pierde la pelota Olimpia en ataque. Pelotazo largo de izquierda a derecha. Parecía pelota de Zavala. Trasadilla el voluntarioso lateral de Olimpia. Se equivoca el lateral. Forcejea, no hay falta. Gana Gaona. Y ante la salida de Olveira con remate colocado hacia el palo derecho. Pone justicia en el marcador. Olimpia 1, 2 de mayo 1. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. Gaona, contanos de él, Víctor. Gaona estaba jugando en Ameliano en el año 2022. Ya desde la temporada pasada está en el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero en la intermedia, lógicamente. A veces hasta lo pone de 9 Felipe Jiménez. Ante Cerro él había jugado como único punta, el día de hoy jugando por fuera Marcos Gaona. Marcos Gaona, Gustavito. Marcos Gaona, bombazo contra el poste derecho. Marcos Gaona lo hizo. 1-1. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. La Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8001 y sal. Un detalle, Víctor, compañero, mañana para fútbol a la noche, dice Federico Ríos. La jugada será analizada en FAL. TV programa que va de 23 a medianoche los domingos. Firma Federico Ríos. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos importa distribuido en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Entonces, Bárbaro, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. La jugada de Sosa, la que vos dijiste que lo tenía que echarlo. Esa. El programa Víctor va de 23 a medianoche. En Rumbo CCA adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo, gana más este donde esté sin billar. 1-1. Y su seguro, Chaco. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea pollos amanecer de Granjero Campo 9. Compra a precio mayorista en el arroz, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capitán Thompson. Si hay una verdad en esto del fútbol, los goles, efectivamente. Pero hay por merecimiento esto de derrota para el 2, no por lo que jugó y caló, ¿verdad? Sí, totalmente. Olimpia no tuvo nunca, no conoció, no supo cómo jugar el partido. Jugó esperándolo, porque además el perfil a lo mejor no tiene para apretar. Lo raro fue el tiempo que demoró Palermo en cambiar, en buscar nivelar el trámite. Cuando vos sos superado en el trámite, tenés que cambiar o buscar cómo nivelar aquello. Disparo al arco fuera, Castro desviado, tiro de portería.
Señoras, señores, 1-1. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscrita al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjetas crédito y tausa y costas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota se va al Rubén Olveira. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Víctor Villalba. Se vienen 3 cambios juntos en Olimpia. 16 Kevin Parzajuk, 32 Carlos Arrúa y 23 Rodney Redes, los que van a ingresar en el franjeado. ¿Redes qué número tiene? 23. Bueno, Arrúa, Kevin Parzacú, Redes. Vamos a ver quiénes se van. 1-1. Los 2 puntos seguro. Libertad con un juego. Los 2 puntos seguro. Bueno, fútbol paralizado. Libertad con un juego pendiente ante Nacional y luego a las 21 ante General Caballero 18. 2 de mayo con este empate 18. Luqueño Olimpia 15. Después tenemos General Caballero Libertad con Diego Francisco López, los compañeros. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomeros paraguayos sobre único Sporting. Pásate ya a salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La protegida. opinión de Carlos es una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador. La salud tiene apellido Blaming. Sistema prepago Avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060. Blaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Se va Prato, ingresa Parzajuk, camiseta 16. Se va Fernando Cardoso, ingresa Rodney Redes. Y el último en retirarse para que ingrese Carlos Arrúa es el número 10, Derly González, el que sale en ese momento. Y Palermo enojado porque Redes entró y Derly González ni siquiera se estaba dando vuelta a y le hizo el gesto de que espere. Rodney Redes ahora sí lo motiva con un aplauso al ex hombre de Guaraní. ¿Y Derby qué hizo? Y Derly tuvo que entregar la cinta, pero él todavía no estaba saliendo y Redes ya entró corriendo. Y eso en algunos casos, si el árbitro es riguroso, esto puede ser causal de tarjeta. ¿Y quién es el capitán de Olimpia ahora? Y ahora Saúl Salcedo quedó con la cinta. La pelota de Olveira 1-1. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yulico Baterías Barta, un golazo. Llegarán los imbatibles en supermercados. Estos precios imbatibles todos los días. Encontrar todos los productos en los supermercados Stock Express. Partido 1-1. Partido de 1-1. Seco Olveira. Mini Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Jordi Beef, con la garantía de la cooperativa Top Pizza. La que hacía alusión Federico Río, la jugada de Sosa, que fue el VAR a llamarlo al árbitro del partido. Carga Olimpia, atención con esta, va a venir el disparo al arco. El arquero da rebote, fuerte el remate, colocando la pelota Carlos, le pegaba a Redes. La más clara, una pelota que parecía fácil para Servín, da rebote, después Parzajuk con remate cruzado pega providencialmente en la pierna extendida de Servín cuando parecía que podía llegar al segundo de Olimpia, la más clara que tuvo el equipo de Palermo en toda la segunda etapa. El saque de costado corresponde a Olimpia. Cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura, tu primer pensamiento es Control Ganador Todos Mike 2024 en tu mente, en tu preferencia. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua 100% pasión. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganan más extensión de este 100 yardos. Partido 1-1. Y su seguro, Chaco. Arrúa le pegó, viene un disparo, Olimpia con todo arriba, le dio otra fisonomía en el ataque con esta variante. Está para darle Gómez, jugó la pelota a la derecha para Eri López, se mete Eri. Pisó, ganó, colocó el centro abriendo bien, Arrúa, golpe de cabeza, buena. Tuvo 2 veces tiro de portería. Lunes a sábados de 5-20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Junia Miranda, Cueto Comercial, la economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yo creo con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién está caído, Víctor? Quedó caído el lateral Castro y recién se hizo el último cambio el 2 de mayo. Ingresó 18 Pablo Candia y se retiró Elías Alfonso. Candia por Alfonso en el equipo 2 de mayo. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso y mucho más. Con CNT, el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Nombre de Candia. Pablo.
Pablo Candia. ¿Cuántos cambios hizo el 2 de mayo? Y ahora completó los 5 cambios. Sacó mal en el fondo el equipo de Olimpia, vino un centro, le pegaba la pelota. Justamente Pablo Candia, pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Con nervios, imprecisiones, Olimpia en el fondo, Carlos. Y en esta se equivocó Capazo cuando quiso salir jugando con Salcedo, pero no aprovechó el equipo de 2 de mayo. En la anterior, una buena sesión para Redes. Tenía el gol el jugador de Olimpia, pero demoró una eternidad para rematar. ¿Quién le pega a Víctor? Se va acercando Javier Domínguez. A Candia lo conocen como Chalo. Él es originario de Pedro Juan Caballero, es casi un referente del equipo, jugó prácticamente todos los partidos del ascenso. Pablo Chalo Candia. Javier Domínguez ejecuta el córner, Arturo. Chano. Chalo. ¿Y el apodo ese de Candia? Y Salustiano es Chano. Y Salustiano se le decía Chano y este es Chalo. Ah, perdón. Este con L. Sí, señor, perdón. Viene el tiro de esquina, los dos de Pedro Juan. Por eso decía, buscó Barreto, la pelota pasó de largo. Televisor Toque de 43 pulgadas, cuota 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales Electro. Va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Domínguez no llega, aparece Redes, se abre sobre la izquierda. Rúa metió la pelota bien, la controla Carlos Arrúa con la pelota, otro asistente nada más. Metió el balón sobre la izquierda para Redes también, que ingresaba, golpe de cabeza. ¡Gol! Carlos Arrúa de cabeza contra el poste derecho. Jugaba bien hilvanada por el ataque franqueado. Y Carlos Arrúa, que estuvo antes para definir, ahora aprovecha bien la asistencia de cabeza al fondo poste derecho. Lo hizo Carlos Arrúa. Buena maniobra en el ataque. El Redes metió la pelota y tirándose en paloma. Lo hace Carlos Arrúa al norte del estadio. Olimpia está para liquidar el pleito. Carlos Arrúa lo hizo. Olimpia 2 de mayo 1. Olimpia herido y con las modificaciones le da agilidad a su juego. Acá se juntan Eri López y Redes por el costado izquierdo. Generan superioridad numérica sobre Filú. Jugada simple y sencilla, pero fundamental en el fútbol. El desborde, llegar al costado del área. Con la pierna izquierda, Redes en el centro. Arrúa sin marca por la zona central, casi a la altura del primer palo. Se agazapa, se lanza en palomita, gira el tronco superior. Frentazo mejor parental izquierdo y la pelota al fondo del arco. Servir nada que hacer. Olimpia, que no jugó bien, ahí sacó la calidad y la jerarquía de algunos de sus chicos y pasa a ganar este partido en Sajonia. Olimpia 2 de mayo 1. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Señoras, señores, de a poco termina Olimpia, así como está la cosa, se lleva la victoria. Con tu tarjeta de crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral hasta 50% de descuento en la categoría de adultos, bebés y solares. Escribinos al 0982-927-610 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Y Olimpia casa el 2 de mayo, Gerardo. Sí, señor. Ambos con 17, Arturo. ¿Cuánto tiene Libertad? Libertad 18, señor. Que enfrenta a General Caballero Mallorquín con Diego Francisco y los compañeros. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula molecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo con petrol. Vamos, la Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubilo, canal más donde te sigue Arturo. El partido lo ganó Olimpia 2-1. Hizo seguro, Chaco. Sienta el legado por el árbitro. Encara la ruta como un pro con la Picatinny 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con respaldo de Chaco Mera Automotores. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. De a poco va terminando el partido. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Vení a divertirte en el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Bien, Domínguez, pelota sobre la
izquierda cuando venía para buscar la devolución el compañero, pero mira la marca, falta. Tiro libre para Olimpia. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, 90 al exceso sur, contacta al 021-443-600, la locadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Impaco celebremos el día del electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exige tu cupón para el sorteo promo válida para comercios adheridos. Olimpia gana 2-1. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 2-1 gana Olimpia. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida social de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carlos Arrúa, Eri, pero la pelota va para Zavala que venía buscando del fondo. Pelá Zavala dejó para Gómez. Gómez metió la pelota sobre la izquierda. Redejó el balón. Tocó otra vez jugando para Gómez. Campo rival. Se posiciona el terreno ajeno Olimpia. Aunque la pelota de Saúl puso el balón bien. Jugó para Capazo. Capazo entregó la pelota para Quintana. Quintana pone para Pínola. Punta Berenza. Que el Olimpia gana 2-1. Te contamos que cuando cargas el cargas combustible que pasa por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo, el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En la Autico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Autico Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. ¿Cuántos partidos dirigió Olimpia a Palermo, Víctor? Este es el quinto partido que dirige Palermo. ¿Cuántos ganó? Y le ganó a Guaraní, le ganó a Luqueño y el día de hoy, porque después empató ante Trinidense y la derrota ante Ameliano en Copa Sudamericana. Bueno, el campeonato no perdió ninguno, En campeonato no perdió ninguno, Palermo. No, por eso No perdió todavía. ¿Eh? No perdió todavía. No perdió todavía. El partido de la Sudamericana sí, campeonato no. No, ganó 3 y empató 2. Muy bien, saca de costado. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría yogur. Lactolanda primeros en tu mente, en tu preferencia. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. De a poco termina Zavala para Sajú, fue para buscar la pelota. Quintana levantó, vino un golpe de cabeza de Barreto. Pelota a la izquierda, la contempla Hugo Quintana, la pelea Pínola, vino la marca pelota que se va para el costado, va a insistir Olimpia jugando en la pelota Eri. Atención con esta con Carlos Barrúa. Carlos Barrúa con el balón se quiso escapar, vino la marca bien Domínguez, contempla por el medio. Bajando para poner la pelota al jugador Candia. Había una falta, tiro libre para los 2 de mayo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, minutos y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utilizar mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. El jugador más parejo en rendimiento en Olimpia hoy, Gómez. La pelota la va a tener sobre ataque para Sajú, se equivocó, recibió Domínguez, sigue, dijo el juez. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333, Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. En un mundo lleno de confianza nos dejamos de querer Santa Elena. Te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bien, con esta Quintana vino un rebote cuando buscaba a Eric, pero viene saliendo del fondo que estaba pelando la Quintana. Eric, el que remataba, salió Deila de la portería de zurda, tira pelotazo largo, mitad de terreno. Hay ahora pelota que viene y va con mucho empuje por parte de los dos. Pelota para el medio, lo domina, busca la salida al 2 de mayo. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre calidad pasa, testeado, comprobado y probado. Línea tu pareja con los chorizos y cortes parrilleros de piso calidad desde su origen. Largo al fondo, buscaba Caballero, pica afuera, estilo de portería. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferroparecía. Ferroparecía, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trato vehicular y marítimo maximizado con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Palermo le abre los brazos y correctamente a Eris López, que jugó un partido aceptable, y a Parsajú, porque los dos cuando perdieron la pelota quedaron en el piso, demoraron una eternidad para levantarse. Estás por ganar un partido que te costó encontrarle, que encontraste el segundo gol, y vos perdés la pelota y te quedás las manos abiertas de Palermo para el reclamo de los dos juveniles. La pelota Parsajú, juega balón bien, tocando la pelota, Eri metió a la izquierda para ponerla, vino un disparo largo, más cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganas más este donde te sin tu Entonces, Martín Olimpia gana
2-1. Y su seguro, Chaco. Primer tiempo tocó 6 el árbitro agregado. Segundo tiempo otorgó 7. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kento tenemos servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Arrancaba Fleita, pelota Dolena. Unizal 6 Central, España 330, San Lorenzo, Pilares, en la Mareca, Petita, Huaco, Renovio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehue, Pilar, Unizal. Desde Los Viñedos de Lamos, Mendoza, Argentina, que Copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. En un minuto termina el partido. Pelea Kevin Parzacuc. La pelota la va a tocar Domínguez, que corrió muchísimo, peleó muchísimo el 8. La pelota por bajo, pelotazo largo en el fondo, sacando como puede el equipo del no. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA 500, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Terminando el partido. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios San Marcelo, el Granjero Campo 9. Retornando Gauto, pelota a la derecha. Último minuto y termina. Atención con esta, bien. Disparo al arco, no para atrás. Colocó el remate y el arquero tapa. Carlos Alberto le pegaba con todo. Quintero, ¿quién es? Eric López. Eric López que termina definiendo, pero el que hizo toda la jugada para demostrarnos que es un jugador que tiene que estar cerca del área, Hugo Quintana. Un enganche fantástico, pasó de largo, Tomás Meté le dijo a Eric López, remate débil, atajó Servín, se salvó el equipo de 2 de mayo cuando termina el partido. Final, dijo el árbitro final. El árbitro perdido, Davis López, dice no va más. Terminó el partido. Victoria de Olimpia, 2 goles contra 1. Preparándonos luego para el partido General Caballero Libertad. Ganó Olimpia 2 goles contra 1. Un instante, Carlos, en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Wildo Almirón, integrante de la Comisión Directiva de Olimpia, lo escuchamos. Pues creo que fue un buen partido en líneas generales. Arrúa que pide titularidad a gritos. Y es lo que queremos como hincha, ¿verdad? Pero el técnico es el que decide. Pero por suerte cada que entra decide el partido. Ya lo hizo contra Luque y hoy nuevamente contra 2 de mayo. ¿No le parece que el cambio un poco tardío, doctor? Opinión de hincha, ¿verdad? Yo opino como hincha, pero al final lo que importa es el resultado y Palermo tiene la derecha cuando gana un partido como este. La victoria no tiene sustituto. La victoria no tiene sustituto y era importante ganar este y todos los partidos que faltan. Gracias. La palabra de Wildo Almirón, integrante de la directiva de Olimpia. Quedan los hinchas a festejar en la zona sur, también algunos en preferencias, aplaudiendo al plantel, reconociendo el esfuerzo y por sobre todo el hecho de haber llegado a la victoria. Nosotros ya vamos bajando para esperar las conferencias de prensa. Espero tu llamado. Victoria difícil. Hasta uno podría pensar victoria inmerecida si miramos el desarrollo en la mayor parte del partido. Deja tanto margen desde ese punto de vista el juego para explicar por qué demoró tanto Palermo en las modificaciones. Derlis y Prato no estaban. Olimpia necesitaba fortalecer el medio. Cuando cambió, lo metió Hugo Quintana por Martínez, que un ratito antes fue recriminado en una forma de decirlo, o llamado la atención, porque se mandó al ataque cuando el partido no está. El volante tiene que ser el equilibrio, y Martínez se había mandado al ataque, 5 minutos después lo meten a Quintana. Y de una contra de este 2 de mayo que jugó un partido que le pasó con Cerro, solo que con Cerro el juego no finalizó. Sale a ser protagonista, le juega de igual a igual, quiere tener la pelota. Es el estilo que impone su técnico y lo ha hecho en todos los partidos. A mí me da la sensación que no lo sostiene hasta el final. Me dio la misma sensación en el partido de Cerro, que llega un momento que decae, que es muy difícil, y eso todavía es una etapa que tiene que superar. Pero esto Olimpia, que no encontró nunca la pelota, que le costó muchísimo elaborar juego colectivo, mérito en parte de 2 de mayo y la falta de recursos del equipo franjeado. Dentro de esa línea se movió. Olimpia está en una etapa en donde los triunfos es lo esencial.
pero no podemos quedarnos ganó, que es lo que importa. Porque hay que sostener en la seguidilla de partido, y Olimpia está lejos de encontrar el rendimiento para garantizar que es un serio candidato a pelear por el título. Hoy ganó, y ganó con los chicos que metió en Palermo, chico digo, porque fue los cambios que hizo cuando se empató el partido. Arrúa en la posición de Derlis, Parzahú, que tiene que volver a ser el picador porque esa es su mayor virtud. Redes, que ya había entrado bien el partido pasado, el anterior en cancha de Guaraní frente a Trinidense, que uno pensaba que por ahí hoy arrancaba para darle un poquito más de potencia. Y otra vez en una muy buena jugada de Eris López con Redes, que llega para cruzar para el tanto de Palomita. Entonces vimos un juego en donde 2 de Mayo tuvo la pelota, pero que no supo qué hacer con ella en los 20 metros finales. Ahí donde tiene que aparecer el talento y la creatividad, a 2 de Mayo le faltó juego, le faltó esa figura. Dentro del 4-1 que jugó la primera etapa, no tuvo fuerza en el área, no le alcanzó Cáceres. Entendió lo mismo Felipe Jiménez y metió 2. Pero no llegó a desbordar con la frecuencia que se quería, porque llegaba a la altura del área y el recurso era meter la pelota, y entonces los centrales tuvieron ventaja. Olimpia esperó atrás, Olimpia no salió a atacar. Es difícil presionar con Prato y Derlis, porque uno debe de saber que para presionar el jugador más importante es tu centrodelantero. Él es el que te marca, él es el que te debe contagiar, y eso no sucedió en este partido. La pelota la tuvo 2 de Mayo en gran parte del cotejo, no generó grandes situaciones, no lo convirtió en figura Olveira, pero en verdad terminó ganando un partido que se le había complicado y que Olimpia no había generado. Pero ojo que antes del gol tuvo Olimpia 1 o 2 posibilidades claras que la desperdició cuando le dio al fútbol para decirnos a todos, este es el fútbol. Cuando le dio un poco más de agilidad y de velocidad con los cambios, Olimpia mejoró su rendimiento. Dimos 3 goles y Arturo Rubín lo hizo ver de esta manera. Va a venir el tiro de esquina, la pelota tomó vuelo, disparó al arco, gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Ramón Martínez, el fondo de Pedro Juan Caballero mirando el cielo. Señoras, señores, libre, dormida la defensa, y aparece Ramón Martínez y culmina fuerte por bajo, la pelota en el aire, y antes que caiga suavecita al piso le pega al volante Ramón Martínez. Olimpia gana 1-0, Ramón lo hizo. Dispara al arco, gol, 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 gol. ¡Qué bombazo, qué presencia de Gaona! Para definir contra el poste derecho, sentado el arquero Olveira. Gaona, terrible, terrible disparo. La paridad en el defensor, el bombazo, Gaona lo hizo. 1-1. Sobre la izquierda, Arrúa metió la pelota bien, la controla Carlos Arrúa con la pelota, otro asistente nada más, metió el balón sobre la izquierda, Paredes también, que ingresaba, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Carlos Arrúa de cabeza contra el poste derecho. Jugaba bien Hilvanada por el toque franqueado. Y Carlos Arrúa, que estuvo antes para definir. Ahora aprovecha bien la asistencia de cabeza al fondo poste derecho. Lo hizo Carlos Arrúa. Buena maniobra en el ataque. El Rey metió la pelota y tirándose en paloma. Lo hace Carlos Arrúa al norte del estadio. Olimpia está para liquidar el pleito. Carlos Arrúa lo hizo. Olimpia 2 de Mayo 1. Una victoria de Olimpia que uno puede decir tienen que entusiasmar. Es difícil. La emoción no se compra. El equipo estuvo lejos de lo que uno puede pretender. No es que pedimos mucho.
Pero hay una vara de exigencia para un equipo a nivel del campeonato paraguayo y Olimpia está por debajo de esa vara en este momento en el funcionamiento. Derlis, que reaparece hoy, nos sigue mostrando las mismas dificultades. Es un jugador talentoso, pero lejos del nivel, porque lo de Derlis es aquello de que en el mano a mano te gana. Prato en el esfuerzo, pero que no consigue coordinar o encontrar para ser productivo. No lo pueden dejar solo, él necesita tener a alguien cerca, porque se apoya, porque es aquello futbolista que va a intentar en el 1-2 constante. Para mi gusto, demoró en demasía el técnico de Olimpia para hacer las modificaciones, cuando Olimpia no había encontrado en ningún pasaje del partido el control del juego. Y Olimpia debe tener el control del juego. Después elegís el estilo, pero el que tiene que mandar, el que tiene que tener el protagonismo, es el equipo franjeado. Hoy es de aquellos partidos donde Palermo puede decir jugando mal ganamos y eso es nuestra satisfacción. Pero sabemos que tenemos que mejorar. Pero por supuesto, porque no le pudo agradar al hincha que vino a verlo, al equipo franjeado. Olimpia, o el partido se jugó en un 70% en campo franjeado todo el juego. Y Olimpia no tenía respuesta. Olimpia no encontraba esa dinámica para salir por lo menos de contra, porque Derlis, que va a buscar, no buscó nunca la diagonal del medio hacia afuera para encontrar una posibilidad de un pelotazo en ese campo, y Prato lo mismo, casi la misma pelota, el mismo juego y la misma característica, y le costó encontrarse en la coordinación de juego. También es cierto que como Olimpia estaba tan largo en materia de ataque, era más difícil para ambos, que son más futbolistas, sobre todo Prato, para desplazarse en terreno corto, en espacios reducidos y no tanto en espacio amplio.